me entrego en adoración, mi Cristo te ama. Avioncito espiritual. ¿Cuántos le han dado de comer a algún bebé alguna vez? ¿Cuántos hemos comido de ese avioncito? La papita, Abra la boquita, ¿no es cierto? Todos lo hemos practicado con nuestros hijos y seguramente, quizás no nos acordamos, lo han practicado con nosotros, porque los aviones ya existen hace bastante años, así que era la forma de que nos obligaran a comer. Y es la forma que nosotros obligamos a nuestros hijos cuando todavía no pueden tomar el tenedor o el cuchillo, no, el cuchillo más bien no, la cuchara no la pueden tomar con sus propias manos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le damos en la boca, ¿no? Porque ellos, ¿qué hacen? Ponen la mano y no solamente comen, sino que pintan un cuadro especial ahí, ¿no? Con la papilla. Pero ¿qué tal con respecto al alimento espiritual? Y ahí vemos un bebé ya con bigote. ¿Cómo puede ser un bebé con bigote? ¿No será un adulto que se está haciendo el bebé? Preguntale que está a tu lado. ¿Todavía sos un bebé con bigote? La verdad que no. Pero es así. Muchas veces queremos seguir siendo alimentados como niños. Y la verdad que a mí me encantaría sentarme a la mesa y que me hagan me gustaría, ¿sí? ¿A quién no? Recordarme cuando, ¿no? Yo tengo a alguien que recuerda cuando iba al jardín de infante y se acuerda todavía de cuando le hacían dormir la siesta, tenían un ratito para dormir la siesta y dice que pasaba uno con un osito de peluche y los acariciaba cada uno para que durmieran. Y decía que esas cosas no se olvidan y esa persona dice que aún si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a esa etapa de su vida, donde lo hacían dormir la siesta y le pasaba. Entonces, añorar eso es un poco un retroceso, un poco de falta de madurez. Si bien fueron buenos momentos, pero hoy estamos en otra etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, me gustó. Yo tengo recuerdos del jardín, tengo recuerdos de la escuela, tengo recuerdos de la infancia, pero no puedo pretender volver eso hacia atrás, porque estaría siendo inmaduro. Entonces, hay veces que con lo espiritual pasa lo mismo, o por lo general pasa lo mismo. Nos cuesta aceptar el rol que tenemos en nuestras responsabilidades espirituales. Y todavía queremos seguir comiendo del avioncito espiritual. Todavía queremos seguir que nos den de comer en la boca. Y esto va más bien para los más viejitos, ¿no? Yo sé que hay algunos que tenemos más de 30 años en el Evangelio, otros tienen 10, pero si ya tenés más de un año en el Evangelio de bautizado, este poncho te va a entrar. Así que, ¿por qué? Porque Dios está pidiendo que maduremos a tiempo, ¿sí? Somos personas fructíferas y debemos de dar fruto. Nuestras acciones en el Señor tienen que dar fruto. Tenemos que crecer. No pueden pasar los años y mantenernos estancados o seguir pretendiendo venir a la iglesia a que el pastor te haga el avioncito espiritual y te dé de comer cada domingo, cada reunión. No, es hora de que cada cual que ha conocido a Cristo tome por obra la palabra de Dios. Entonces, todavía necesitamos que nos den de comer como niños espirituales. Y algunos sí, algunos no. A los que sí, los entiendo porque quizás recién están dando sus primeros pasos. Pero los que ya tenemos años de bautizado, ya no es hora de que nos den de comer con el avioncito. ¿Sí? ¿Todavía queremos jugar al avioncito espiritual que nos den de comer en la boca? Y algunos quieren, nos gusta que nos alimenten, que nos mimen. Me gusta que me mimen, que me pregunten cómo estoy. Me gusta venir y que me mimen y que hermanito, que hermanita, ¿qué te pasa? ¿Qué cómo estás? Que no te veo bien, que estoy orando por vos. Y nos gusta eso, ¿sí? Pero ¿cuándo va a ser el tiempo que madures y vos empieces a atender a otros preguntando qué necesidad tenés? Voy a orar por vos, voy a orar por tu familia, y hacelo, ¿no es cierto? Entonces, es tiempo ya de madurar.
En el pasado Dios nos alimentó con leche espiritual. Cuando nacimos en el Evangelio, hemos estado alimentados con leche espiritual, porque es lo primero que una criatura ingiere, su leche materna. Y luego pasa a la leche para los bebés, a la mamadera, hasta que puede empezar a ingerir cosas sólidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su organismo está preparado para recibir alimentos sólidos, ¿sí? Pero nosotros debemos de aprender de que en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Al principio, sí, te damos alimento livianito para que vayas entrando en confianza, para que vayas creciendo, para que tu vida espiritual empiece a crecer. Pero pasado el tiempo, llegó el momento de lo sustancioso. Llegó el momento de empezar a poner en obra lo que hemos aprendido. Y el apóstol Pablo, ya esto lo hemos hablado hace poco, el apóstol Pablo le estuvo hablando a los hermanos de la iglesia de Corintios en el capítulo 3 y se los dijo de esta manera. Le dijo, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales. O sea que los hermanos tenían un problemita ahí. Que todavía eran un poco inmaduros. Entonces le dice, no puedo dirigirme como a espirituales, sino como a inmaduros, o sea, personas que no estaban maduras, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Qué duro que se escucha eso, ¿no? Que alguien te diga, en un tiempo te alimenté, te di leche, te di la mamadera. Ahora quisiera darte alimento sólido, pero no puedo porque no maduraste. Y no porque le faltó alimento, sino porque no quisieron madurar. ¿No? Si seguimos leyendo el siguiente versículo, fíjate, dice, no pueden todavía. ¿Por qué? Porque no son maduros. Dice, pues aún son inmaduros mientras hay entre ustedes celos y contiendas. O sea que mientras hay, dice el apóstol Pablo, entre ustedes celos y contiendas. Celos, ¿saben? ¿Cuántos son celosos hay acá? No los osos, dije celosos. Hay celos y hay celos, ¿no? Están esos celos desmedidos, esos celos enfermizos, ¿no? ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién estuviste? ¿Y a qué hora volvés? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y hay algunas mujeres que hasta le huelen la ropa y que acá este perfume no lo conozco, ¿no? ¿Verdad? Y hay hombres también ¿y con quién estás? Mándame una foto a ver con quién estás, ¿no? Y hay algunos que se guardan fotos viejas, ¿no? y las mandan, ¿no? Esos celos son celos enfermizos. Vos tenés que confiar con la persona que estás, ¿verdad? Pero acá el apóstol Pablo está hablando de los celos en cuanto a competencia, ¿no? Que algunos se creían más que otros y otros tenían celos del que el otro hacía o dejaba de hacer. Y dice que había celos y contiendas, ¿no es cierto? O sea que se peleaban, se miraban a ver, ¿qué haces vos? Parecen como mis hijos en casa. Esta semana lavé los platos yo. Ahora le toca al otro o a la otra, ¿no? Esta semana le di de comer al perro yo, ahora le toca al otro, ¿no? Midiendo lo que hacemos, ¿verdad? Pero para el Señor no hay que medir lo que hacemos. Para el Señor lo hacemos por amor al Señor. Y el Señor dijo que todo lo que hagamos a uno de estos mis pequeños, dijo el Señor, a mí me lo habéis hecho. O sea, ¿qué le puedo dar de comer yo al Señor? ¿Sí? ¿Qué abrigo le puedo alcanzar yo al Señor? ¿Qué puedo hacer yo por él? ¿Yo puedo orar por el Señor? No. ¿Por quién lo tengo que hacer? Por mi hermano, por mi amigo, por él se lo tengo que hacer. Entonces el apóstol Pablo vio que acá había situaciones donde había contiendas, donde se andaban midiendo. Y si el otro vino, el otro vino temprano, el otro vino tarde, aquel llegó más temprano, el otro barrió, el otro movió la silla. Ay, no, pero yo lo hago todos los días y el otro no lo hace. Y si vos tenés en el corazón de hacerlo, hacelo. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Cuántos somos iglesia? ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos dicho, la iglesia debería de hacer tal cosa? La iglesia debería de ir y darle de comer a los niños pobres. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas veces lo hemos dicho. Bueno, moraleja, vos sos la iglesia. Si Dios te lo está poniendo en el corazón, andá y hacelo, porque sos la iglesia. Necesitas que te apoyemos, que te respaldemos, te vamos a apoyar y te vamos a hacer.
Pero lo que Dios te dice que es para la iglesia es porque Dios te lo está poniendo a vos, que seas punta de lanza para salir a hacer eso que el Señor está poniendo en tu corazón. Y si Dios te lo puso realmente en tu corazón, la iglesia te va a apoyar. La iglesia te va a apoyar. Entonces, esas eran las cosas que sucedían en la iglesia de Corintios. Acá no, en Corintios sucedían, ¿eh? Acá estamos tomando como una referencia. Entonces el apóstol dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, les pregunta. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? El apóstol le dice, ya no lo tienen a Cristo en su corazón. Ya como están actuando con criterios humanos. Están pensando como personas comunes y corrientes. Y la iglesia de Cristo piensa con el pensamiento y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo compasión de las almas. Él, fíjense, que le alimentó a 5.000 personas, milagrosamente, ¿sí? La multiplicación del pan y los peces, piqui, 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 y alimentó a 5.000 personas. Pero después, esas personas, cuando el Señor se retiró, lo siguieron y el Señor le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Por eso me siguen, no por el mensaje que les estoy dando. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de los que Él les dio de comer se dieron la vuelta y se fueron. ¿Verdad? Eran inmaduros. Estaban con Cristo porque Cristo les llenaba el estómago sin trabajar. ¿Cuántos quieren comer sin trabajar? Vamos, yo quiero trabajar menos y ganar más. Todos queremos comer sin trabajar. Y el Señor se lo dijo bien clarito, ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces, ahí tenemos que el Señor sí practicaba la asistencia social, pero el Señor dijo, lo que importa es el mensaje de salvación que les estoy dando. Y ustedes no me siguen por el mensaje, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y el Señor se dio media vuelta y le habló a sus discípulos y dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Si quieren ustedes, váyanse también. Y ahí tenemos la hermosa frase del apóstol Pedro, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Verdad? Entonces Pedro había entendido bien el mensaje, que él no estaba por el pan y los peces, él estaba por el mensaje que el Señor tenía ahí. Entonces debemos de replantearnos un poco nuestro criterio. ¿Queremos seguir comiendo el avioncito espiritual? ¿Estamos por el pan y los peces o estamos por el mensaje de salvación que el Señor tiene para nosotros y para a quienes nosotros alcancemos a través del mensaje? ¿Sí? A mí me encanta que me den de comer en la boca, ¿sí? Pero eso es síntoma de que estoy inhabilitado. A un enfermo se le da de comer en la boca, ¿sí? Porque está inhabilitado. Y yo no quiero estar inhabilitado. Yo quiero estar habilitado para servir al Señor, ¿sí? Y el apóstol le siguió hablando a los hermanos de Corinto en el capítulo 3, hablando de cómo edificamos cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestra vida es un edificio que está permanentemente en construcción, ¿sí? Hay una parte que hace el Señor en nuestras vidas a través del consejo, a través de la palabra, a través de la presencia de su Espíritu Santo, pero hay una parte que debemos de hacer nosotros, edificar nuestra propia vida. Nosotros no vamos a crecer espiritualmente si no edificamos bien. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a madurar. El apóstol en el capítulo 3, versículo 10 al 15, les dice así, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otros construyen sobre él. O sea que alguna vez el evangelio llega a tu vida, ¿sí? Y ese fue... En este caso era el apóstol Pablo, que él les dice, yo puse el fundamento por la gracia y misericordia de Dios. Yo fui y les llevé el mensaje. Yo les prediqué y les di el evangelio de verdad, el evangelio genuino, le dice el apóstol. ¿Sí? Hice mi parte. Y acá cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, pero hay una parte que debemos de hacer nosotros mismos, ¿no? Dice, como maestro constructor, puse el fundamento y otros construyen sobre él. Esa es la parte que te toca a vos. Construir sobre el fundamento de la verdad del evangelio. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Cómo vas a construir tu vida? ¿Estás teniendo ese cuidado de ver de cómo construís tu vida? Entonces dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es
Jesucristo. O sea, hay un fundamento, que es el Evangelio. Ese fundamento es inamovible, dice el apóstol. No se mueve. Sobre ese fundamento edifiquemos nuestra vida, dice el apóstol. Sobre ese fundamento edifiquemos tu vida, edifica tu propia vida. No corras ese fundamento y quieras poner otro, dice el apóstol. Está ese fundamento, sobre ese hay que edificar. Así que dice, así alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja. ¿Sí? O sea, vos decidís con qué construís. Obviamente que el oro es un mineral, un metal resistente. La plata es un metal resistente, ¿sí? Pero ya la madera, ¿sí? Hay otra versión que dice hojarasca, dice que es la parte más combustible, ¿sí? El heno, la paja. ¿Alguien prendió una vez un poco de paja? ¿La encendió? Enciende rápido, ¿no? Se quema rápido. ¿Queda algo después de encender un poco de paja? No queda nada. La madera por ahí se puede transformar en carboncito y después lo podés reutilizar. Pero cuando se prende fuego el oro o la plata, ¿sí? Al contrario, es purificado a través del fuego. Se quema todo lo que hace, lo que lo contamina y queda más puro. Entonces dice, su obra se mostrará tal como es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Entonces, a ser un poco más maduro nos obliga a construir con buenos materiales nuestra vida, con materiales sólidos, ¿sí? Ya habiendo sido alimentados en un principio al nacer en el Evangelio y empezar a caminar en el camino de Dios, es tiempo de madurar. Preguntarle al que está a tu lado, ¿cómo viene tu maduración? Es tiempo de empezar a edificar nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podemos encontrar que el oro y la plata es lo más sólido, ¿no? Y cuando viene la prueba, el fuego, dice que dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Cómo construiste tu casa? Entonces, cuando construimos nuestra casa con madurez, con los materiales precisos, cuando viene la prueba resistimos, estamos firmes, somos inamovibles, porque construimos sobre el fundamento que es Cristo. Y a eso le agregamos nuestras buenas acciones, a eso le agregamos obediencia a la palabra de Dios, a eso le agregamos lectura bíblica diaria, a eso le agregamos oración, oración diaria, a eso le agregamos ayuno, a eso le agregamos intervención en la estrategia de salvar almas y traerlas a los pies de Cristo. A eso le agregamos participación en la escuela de discipulado, a eso le agregamos participación en los grupos de amistad. Entonces ahí estamos edificando nuestra casa. Cuando viene la prueba, voy a tener un grupo de contención en mi grupo de amistad que está orando por mí. Entonces voy a mantenerme firme. Cuando venga la prueba, me voy a acordar de lo que aprendí en la escuela de discipulado y me voy a mantener firme. Cuando venga la prueba me voy a acordar de que tengo a alguien que ir a predicar, que ya le empecé a predicar y por amor a esa alma me voy a mantener firme. Entonces, por eso el apóstol está diciendo cómo cada uno tenga cuidado, cómo cada uno va a ser edificado. Porque cuando venga la prueba se va a notar la calidad de nuestro trabajo. Sigue diciendo el versículo 14, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Claro, porque el apóstol Pablo está diciendo, sí, está bien. Muchos dicen, yo me bautizo y soy por siempre salvo. ¿Sí? Y muchos acá hemos sido bautizados y ahí muchas veces hemos creído que ya está, yo ya me bauticé, yo soy salvo. Sí, pero el Señor, cuando viene con el Evangelio a tu vida, va a demandar de tus obras, de tus acciones, ¿sí? De esa edificación personal, que ahí le pongamos oro y plata, ¿sí? Para poder mantenernos firmes. Si no,
nuestra salvación va a volver a pasar por una prueba y ahí dice que vamos a ser salvos como por fuego. Y yo la verdad que no quisiera pasar por eso. Yo quiero entrar directo, que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia podamos irnos todos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros edificó sobre un fundamento que es Jesucristo y edificó con buen material. Pero ahora dice, como adultos en la fe, debemos avanzar hacia el alimento, hacia los alimentos sólidos, madurando en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y es así, mis hermanos. La comprensión de cómo debemos llevar nuestra vida depende del tiempo que le dediquemos a la palabra de Dios. Y no solamente la lectura, sino en el aprendizaje, en ser parte de las diferentes actividades que está gestando la iglesia y está haciendo la iglesia para la edificación o para darte herramientas para que edifiques tu vida. ¿Sí? En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, nos dice así, en realidad, a estas alturas ya deberíamos ser maestros, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. O sea que ya como adultos espirituales tenemos que tener conciencia, según la palabra de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Según la palabra de Dios, lo que edifica mi vida y lo que no edifica mi vida. Si no, vamos a ser niños eternos. ¿A cuántos les gustaría ser niños eternamente? Vamos. Pero es imposible. Es imposible. Si sos niño eternamente, estás enfermo. Tenés una enfermedad. Y no queremos padecer de esa enfermedad espiritual. ¿Sí? Ciertamente, el pueblo judío también pasó por algo similar. ¿Sí? En el desierto ellos fueron alimentados por el maná, y que fue lo que Dios les dio en la jornada mientras anduvieron deambulando en el desierto. Y era el pan, o lo que simbolizaba el pan, que descendía del cielo y les daba de comer todos los días. ¿Sí? En Éxodo capítulo 16, verso 4 al 5 dice así, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Y mis hermanos, así tenían que hacer. Ellos salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, iban camino hacia la ciudad prometida, hacia la tierra prometida. Y claro, en ese caminar tenían que ser alimentados. Y Dios les concedió recibir un maná fresco todos los días. Pero el maná que recibían hoy no servía para el otro día. Tenían que comer la ración del día. Solamente el día sexto tenían que levantar para que el día séptimo que Dios les había mandado que hagan reposo, poder tener. Solamente el sexto día podían levantar de doble porción para que al día séptimo no tengan que salir a trabajar, a levantarlo y poder ser alimentados. Y Dios los puso a prueba. Y hubieron quienes quisieron guardar. ¿Y qué pasó? Se les pudrió. Entonces, hoy el Señor también nos pone a prueba a nosotros, ¿verdad? Ellos tuvieron que pasar por esa prueba y tuvieron que aprender de que eso fue por un tiempo, por ese tiempo mientras andaban en el desierto. Una vez que llegaran a la tierra prometida, se terminó el maná, ¿no? Como el Señor Jesucristo le dijo a esos 5.000 que alimentó, a ustedes les gustó que yo lo multiplicara, pero ustedes me siguen por los beneficios, no por el mensaje de salvación, ¿sí? Y conocer a Dios, como dijimos ayer, nos da beneficios, ¿sí? Pero primero hay que conocerlo. Para nosotros hoy el pan de vida se llama Jesucristo.
Él nos está ofreciendo el alimento espiritual que nosotros necesitamos, ese profundo alimento que va a generar satisfacción en tu alma. Una vez que logres tu alma ser llena de Cristo, vas a encontrar satisfacción espiritual, vas a sentirte alimentado. Y lo dijo el mismo Señor Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 32 al 36. Dijo así en el nombre de Jesús: les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Imagínense, los discípulos con semejante declaración. Ellos conocían la historia, sabían lo que había pasado en el pasado con respecto a la salida de Egipto y cómo Dios había alimentado de forma milagrosa a su pueblo en el trayecto del desierto. Habían visto al Señor multiplicar el pan y los peces. Y ahora el Señor les estaba hablando, haciéndole referencia a que Dios hizo descender ese pan, ese maná del cielo. Les dijo, ahora el pan de vida se llama Jesús. Y ciertamente el que cree en mí no va a pasar hambre nunca y no va a tener sed jamás. El Señor es tu proveedor. Fue literal el Señor. El Señor dijo que el que cree en Él no va a pasar hambre, ni va a volver a tener sed jamás. Pero dijo el Señor, y así todo sé que ustedes no me van a creer, ¿no? Y imagínense ustedes que nosotros nunca vimos a Jesús. ¿Quién vio a Jesús alguna vez? Qué bueno que nadie me levantó la mano, están atentos. Muy bien. El tema es que si nosotros estamos dispuestos a dejar atrás nuestro avioncito espiritual. A ver, ¿podés simular que tenés tu avioncito espiritual en la mano? A ver, hacé de cuenta que tenés tu avioncito espiritual en la mano. No dije que comas. Dije que tengas tu avioncito espiritual en la mano, ¿no? Bueno, hay un lugarcito vacío al lado tuyo, agarrá, déjalo en el piso, ahí, tiralo en el piso. Está, ahí se quedó. Estamos dispuestos a dejar nuestro avioncito espiritual y avanzar hacia la madurez en Cristo. Dejamos nuestro avioncito acá se queda. Ya no existe más nuestro avioncito espiritual. Si estamos dispuestos a avanzar en Cristo, queremos alimentarnos de la palabra de Dios y de esta forma creer en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestro Señor tiene grandes milagros para nuestra vida, tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Y así todo, nosotros que nunca vimos a Cristo, somos bienaventurados. Porque el Señor le supo decir allá en Juan capítulo 20, versículo 29 al 31, le dijo así, dice, porque me has visto, has creído, le dijo a Tomás, después de haber resucitado. El Señor, Tomás no creía que el Señor había resucitado y Tomás dijo, si yo tan solo pusiese mi mano en sus llagas, ¿sí? Voy a creer. Entonces el Señor le dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y ahí estamos vos y yo, que no lo hemos visto al Señor, pero somos dichosos porque creemos en Él. Versículo 30 dice así, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, luego de haber resucitado, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que mi hermano, la consigna es creer en la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es alimento espiritual para nuestras vidas. Y lo bueno que tiene este alimento espiritual que te ayuda a mejorar tu existencia. Poner en práctica la palabra de Dios te saca de muchos conflictos. Seguro que me vas a decir, pastor, ¿se me van a ir los problemas? ¿Voy a dejar de sufrir?
Acordate que la única forma de dejar de sufrir, ¿cuál es? Morirse. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Pero a eso dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y hemos visto por el consejo del apóstol Pablo que las pruebas, el fuego, todo eso lo que hace es mejorar nuestra vida. Porque eso quema lo que estorba nuestra vida, nos hace más maduros. ¿Cuántos quieren ser más maduros? Ya el avioncito espiritual lo dejaste acá en el piso, ¿sí? Ahora es tiempo de comer alimento sólido. Y cuando comes alimento sólido, tus energías crecen. Y cuando tus energías crecen, necesitas desgastarlas. ¿Y cómo vamos a desgastar las energías espirituales? Trabajando para el Señor. Te invito a que te pongas de pie. Este mensaje puedas recibirlo como una amonestación de parte de Dios, diciéndote el Señor de que es tiempo ya. Es tiempo ya que te pongas a participar y a trabajar de lo que el Señor te está proponiendo. La iglesia, esta iglesia Roca Eterna, está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y esta iglesia te está invitando a ser parte de la obra que Cristo tiene. ¿Y cómo vas a crecer vos espiritualmente? Siendo parte de la obra, participando de los grupos de amistad, participando de la escuela de discipulado, participando del ciclo evangelístico que estamos teniendo en este momento. Ayer tuvimos gente invitada que necesita de tu oración, que necesita que vos la vuelvas a visitar y la invites al grupo de amistad, que necesita que la vuelvas a visitar y la invites no solamente al grupo de amistad, sino a la escuela de discipulado y al retiro de almas que vamos a estar haciendo pronto. Porque sabemos muy bien cómo Dios trabaja en ese retiro de almas en la vida de cada uno. Porque ellos necesitan empezar a tomar leche. Por eso vos y yo tenemos que dejar de jugar al avioncito espiritual.